Escucha esto con mucha atención, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar completamente tu situación económica a partir de julio. No es exageración, no es clickbait, es información real que miles de personas mayores en México todavía no conocen y que puede significar la diferencia entre recibir más dinero cada mes o seguir perdiendo lo que te corresponde por derecho. Si tienes más de 60 años, si recibes una pensión, si tienes un familiar que cobra el IMS, el IT o el programa de bienestar, quédate hasta el final porque cada segundo de este vídeo vale oro. Y si ya estás aquí, haz clic en like ahora mismo y suscríbete al canal, porque cada semana traemos información como esta que la mayoría no encuentra fácilmente. Dale clic al botón rojo de suscribirse para que no te pierdas nada importante. Imagínate despertar un día de julio y darte cuenta de que tu pensión cambió, que hay dinero que puede reclamar, que hay un ajuste, que ya entre en vigor y que nadie te avisó a tiempo. Resoplido. Eso exactamente le está pasando a miles de personas en este momento, no porque sean descuidadas, sino porque esta información no llega sola. No llega por correo, no llega por mensaje, y muchas veces ni los propios familiares la conocen. Por eso estamos aquí hoy para contarte todo lo que necesitas saber antes de que julio llegue y te tome desprevenida. Primero vamos a hablar de algo que mucha gente confunde y que es fundamental para entender por qué julio es un mes tan importante para las pensiones en México. Cada año el gobierno tiene la obligación legal de actualizar los montos de las pensiones para que no pierdan su valor frente a la inflación. Esto se llama actualización o incremento pensionario. Y aunque suena técnico, en palabras simples, significa que tu dinero debe crecer para que puedas seguir comprando lo mismo que antes. El problema es que muchas personas no saben cuándo ocurre este ajuste, cómo se aplica ni qué tienen que hacer para asegurarse de que realmente les llegue el aumento correcto. Y ahí es donde empieza el problema. En 2025, México atravesó un proceso muy importante de revisión de los sistemas pensionarios. El gobierno federal, junto con el IMS y el ISST, anunció cambios significativos en la forma en que se calculan y distribuyen las pensiones. Pero estos cambios no entran todos al mismo tiempo. Algunos ya están activos, otros entran precisamente en julio y otros más vendrán en los meses siguientes. Lo que te vamos a explicar hoy es todo lo relacionado con lo que ocurre en julio específicamente, porque ese mes marca un punto de quiebre muy importante para millones de beneficiarios en todo el país. Para entender bien lo que pasa en julio, necesitas saber que en México existen básicamente tres grandes grupos de personas que reciben pensiones o apoyos económicos relacionados con la edad o el trabajo. El primer grupo son las personas que cotizan o cotizaron en el IMS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es el sistema que aplica para los trabajadores del sector privado, los que trabajaron en empresas, fábricas, comercios y demás empleos formales. El segundo grupo corresponde al ICCTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que aplica para quienes trabajaron para el gobierno federal, maestros, trabajadores de instituciones públicas y similares. Y el tercer grupo, muy numeroso y muy importante, son las personas que reciben la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que es el programa directo del gobierno federal para personas de 60 y en 5 años o más que no tienen otra pensión formal. Cada uno de estos grupos tiene sus propias reglas, sus propios calendarios de pago y sus propios mecanismos de actualización. Y en julio de este año, los tres grupos experimentan cambios o actualizaciones que debes conocer. Vamos por uno con calma para que no se te escape nada. Empecemos con la pensión del bienestar porque es la que afecta al mayor número de personas. Este programa fue creado para garantizar que ningún adulto mayor en México se quede sin ingresos. Actualmente beneficia a millones de personas en todo el país y se paga de manera bimestral, es decir, cada 2 meses. El monto que se recibe ha ido aumentando progresivamente desde que el programa comenzó y esos aumentos están directamente vinculados al salario mínimo y a la inflación.
Lo que muy poca gente sabe es que el gobierno se comprometió legalmente a que esta pensión alcance el equivalente a un salario mínimo completo para 2024 y que continúe aumentando en los años siguientes. Ese compromiso tiene implicaciones directas para lo que pasa en julio. En el segundo semestre del año, que comienza precisamente en julio, se aplica la revisión del monto y en muchos casos el ajuste correspondiente al comportamiento de la inflación en los meses anteriores. Esto significa que si en los primeros meses del año los precios subieron, el gobierno tiene la obligación de compensar ese incremento en la pensión. Muchas personas mayores que reciben este apoyo no saben que deben estar atentas a su cuenta bancaria o a su tarjeta del bienestar para verificar que el monto recibido en julio corresponda al monto actualizado y no al monto anterior. Puede parecer un detalle pequeño, pero si hay una diferencia, esa diferencia acumulada en varios bimestres puede ser una cantidad importante de dinero. Ahora bien, uno de los cambios más relevantes que debes conocer para julio tiene que ver con los requisitos de permanencia en el padrón del programa Pensión para el Bienestar. El gobierno realiza cada cierto tiempo un proceso de actualización del padrón que en términos simples significa que verifica que todas las personas que reciben la pensión cumplen con los requisitos para seguir recibiéndola. Si una persona no realiza la actualización de sus datos, cuando se le solicita, puede ser dada de baja del padrón temporalmente y dejar de recibir su pensión. Esto no es una amenaza, es un proceso administrativo, pero puede ocurrir de manera silenciosa y dejar a una persona mayor sin sus ingresos, sin que ella ni su familia se den cuenta a tiempo. El proceso de actualización generalmente requiere que la persona beneficiaria o algún familiar cercano confirme que la persona sigue viva, que sigue viviendo en la misma dirección registrada y que no ha comenzado a recibir otra pensión que sea incompatible con el programa. En algunos casos, esto se hace de manera automática a través de los registros del gobierno, pero en otros casos puede requerir que la persona acuda a un módulo de atención o que un promotor del bienestar visite su domicilio. Si has escuchado que en tu comunidad están pasando lista o que están pidiendo documentos para actualizar datos de la pensión, eso es exactamente lo que te estamos describiendo. No le ignores, porque ignorarlo puede costarte tu pensión de julio. Pasemos ahora al tema del IMS, que es el que afecta a millones de trabajadores formales y jubilados del sector privado. Aquí la situación es un poco más compleja porque existe lo que se conoce como la Ley del 73 y la Ley del 97, que son dos sistemas completamente distintos de cálculo de pensiones. Las personas que comenzaron a cotizar antes de julio de 1997 pueden jubilarse bajo la ley anterior, que en muchos casos resulta más favorable. Las que comenzaron después de esa fecha están bajo el sistema de cuentas individuales de la Afore, y en julio de este año hay actualizaciones importantes para ambos grupos. Para los pensionados que ya están recibiendo su pensión del IMS, julio trae el ajuste anual al salario mínimo general vigente, que es la base sobre la cual se calculan muchas pensiones mínimas garantizadas. En México, la pensión mínima garantizada que ofrece el IMCSS no puede ser menor a un salario mínimo diario por mes, y ese salario mínimo se actualiza cada año. Si tu pensión del IMCSS es la mínima garantizada o está muy cercana a ese mínimo, el ajuste de julio puede representar un aumento real en tu ingreso mensual. No es automático en el sentido de que llegues sin que hagas nada, pero sí es un derecho reconocido en la ley. Para las personas que aún están trabajando y cotizando al IMS, julio también trae novedades relacionadas con las nuevas tasas de aportación que entraron en vigor como parte de la reforma de pensiones. Desde 2023, el gobierno inició un proceso gradual de aumento en las aportaciones patronales a los fondos de pensiones. Esto significa que los empleadores están obligados a depositar más dinero en las cuentas de Afore de sus trabajadores cada mes. Ese proceso de incremento gradual continúa en 2025 y en el segundo semestre, que comienza en julio, se aplica el siguiente escalón de ese aumento.
Si eres trabajadora formal y tienes cuenta de Afore, el saldo de tu cuenta debería estar creciendo más rápido que hace 2 o 3 años, precisamente por esto. Revisar tu Afore en julio para confirmar que el aumento en las aportaciones de tu empleador se esté reflejando correctamente. Es algo que no debes dejar para después. Ahora hablemos del ICSST, que tiene sus propias particularidades muy importantes. Los trabajadores del gobierno y los jubilados de instituciones públicas tienen un sistema pensionario diferente al del IMS y en muchos casos las actualizaciones siguen un calendario distinto. Sin embargo, hay algo que los tres sistemas comparten y que es absolutamente crítico para julio. La revisión del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la medida oficial de la inflación en México. La ley establece claramente que las pensiones deben actualizarse al menos una vez al año con base en el comportamiento de la inflación. En el caso del ISCCT, este ajuste generalmente ocurre en febrero para algunas categorías y en julio para otras. Si eres pensionada del ISSSTE o tienes un familiar que lo sea, es muy importante verificar en qué categoría cae su pensión y cuándo corresponde el ajuste. Muchas personas asumen que su pensión aumentó cuando en realidad no ha sido actualizada correctamente, y otras asumen que el aumento es automático cuando en realidad requiere un trámite o verificación de datos. Una cosa que quiero que te quede muy clara, porque es uno de los errores más comunes que cometen las familias, es la diferencia entre recibir una pensión y recibir el monto correcto de esa pensión. Hay miles de personas en México que están recibiendo su pensión todos los meses, ya sea del IMS, del ISC o del bienestar, pero que no están recibiendo el monto al que tienen derecho. Esto puede ocurrir por varias razones, porque hubo un error en el cálculo original, porque un aumento no se aplicó correctamente, porque hay semanas cotizadas que no fueron registradas o simplemente porque la persona nunca verificó si el monto era correcto. Y el problema es que si tú no lo verificas, nadie más lo va a hacer. Su nota, es decir, este SIM es este monsteritano. Aquí es donde entra algo que se llama reclamación pensionaria, que es el proceso mediante el cual una persona puede solicitar una revisión de su pensión y en caso de encontrar diferencias, pedir que se le pague lo que le corresponde, incluyendo los meses en que se le pagó de menos. Este proceso existe en los tres sistemas, pero poca gente lo conoce y menos aún sabe cómo iniciarlo. En el caso del IMS, se puede hacer a través de la subdelegación correspondiente o a través del portal en línea. En el caso del ISSSTE existe una ventanilla específica para este tipo de solicitudes. Y en el caso de la pensión del bienestar, el proceso pasa por los módulos de atención al derecho habiente o por la línea de atención telefónica del programa. Hay otro tema que es urgente y que afecta a muchas familias sin que se den cuenta: la pensión por viudez y la pensión por orfandad. Si una persona que recibía pensión del IMS o del ISSCST falleció, sus familiares directos, cónyuge o hijos menores tienen derecho a recibir una pensión derivada de esa relación. El problema es que este trámite no ocurre automáticamente. La familia tiene que iniciarlo, tiene que presentar documentación, tiene que seguir un proceso, y si no lo hace, simplemente pierde ese derecho. En julio, junto con todos los ajustes que ya mencionamos, también ocurren revisiones en los padrones de beneficiarios de pensiones derivadas, y hay familias que pueden estar en riesgo de perder ese apoyo si no tienen sus datos actualizados. Te pregunto algo muy directo. ¿Sabes exactamente cuánto dinero recibes de pensión cada mes y por qué razón es ese monto y no otro? ¿Sabes si ese monto ha sido actualizado conforme a la ley en los últimos 12 meses? ¿Sabes si hay semanas cotizadas o años de servicio que no fueron tomados en cuenta en el cálculo de tu pensión? La mayoría de las personas responde que no a al menos una de estas preguntas, y esa respuesta negativa puede significar dinero que se está con que andan. En lugar de llegar a tu bolsillo, quiero contarte algo que le ocurrió a una señora en Oaxaca. La llamaremos Doña Esperanza para proteger su identidad.
Doña Esperanza trabajó 22 años en una institución pública del Estado y al jubilarse comenzó a recibir su pensión de ley y durante 5 años recibía su pago puntualmente y nunca cuestionó el monto. Un día, su nieta, que estudiaba Derecho, revisó el expediente pensionario de su abuela y descubrió que en el cálculo original no habían sido incluidos 2 años completos de servicio. Al hacer la reclamación correspondiente, la abuela no solo recibió un aumento en su pensión mensual, sino que también recibió el pago retroactivo correspondiente a esos 5 años de diferencia. No fue millones de pesos, pero fue una cantidad que cambió la calidad de vida de esa familia, y todo comenzó con alguien que se tomó el tiempo de verificar los números. Esta historia no es un caso aislado. Los especialistas en derecho pensionario estiman que un porcentaje significativo de las pensiones activas en México tienen algún tipo de discrepancia, ya sea pequeña o grande, entre el monto que se está pagando y el monto que legalmente corresponde. Y la gran mayoría de esas discrepancias no se corrigen porque nadie las reclama. ¿Qué puedes hacer tú o tu familia a partir de hoy para prepararse para julio? Lo primero es identificar qué sistema pensionario aplica en tu caso o en el caso del familiar que recibe la pensión. Es el IMS, el ISST, el bienestar o alguna combinación. Cada sistema tiene portales en línea y números de teléfono donde puedes verificar información. En el caso del IMS, puedes usar el portal IMS Digital. En el ISST existe el portal Pensiones, SST, y para la pensión del bienestar, el portal oficial del gobierno federal tiene información actualizada sobre calendarios de pago y monto. Lo segundo es verificar el monto que está recibiendo actualmente y compararlo con el monto que está publicado oficialmente como el monto actualizado para este año. Si hay diferencia, ese es el primer indicio de que algo necesita revisión. Lo tercero es revisar el historial de cotizaciones o de semanas cotizadas si estás en el sistema del IMS. Esto se puede hacer a través del portal IMS Digital con tu número de seguridad social. Si hay semanas que faltan o periodos que no aparecen registrados, eso es algo que se puede reclamar y corregir. Lo cuarto, y esto es especialmente importante para las personas que reciben la pensión del bienestar, es verificar que tus datos personales y de domicilio estén actualizados en el sistema. Si te mudaste, si cambiaste de banco, si tienes una tarjeta que ya no funciona. Estos son problemas que pueden hacer que tu pago no llegue o que llegue a destiempo. No esperes a que pase julio para darte cuenta de que hay un problema técnico que impide que tu pensión llegue correctamente. Hay algo más que quiero mencionarte, porque tiene que ver con una realidad muy dura que afecta a muchas familias en las zonas rurales y en las comunidades pequeñas de México, incluyendo muchas comunidades de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otros estados con poblaciones indígenas y mixtecos. El acceso a la información sobre pensiones y derechos pensionarios es profundamente desigual en México. Las personas que viven en zonas urbanas, que tienen acceso a Internet, que tienen familiares con educación formal, tienen mucho más fácil acceso a esta información. Las personas que viven en comunidades rurales que no tienen acceso a Internet, que no hablan español como primera lengua o que no tienen familiares cercanos que puedan ayudarlas, enfrentan barreras enormes para acceder a lo que les corresponde. Si tú estás viendo este video y tienes un familiar, una vecina, una abuela, una tía que recibe pensión, pero que vive en una comunidad donde este tipo de información no llega fácilmente, tienes la responsabilidad y la oportunidad de ser el puente que le lleve esta información. Compartir este video con esa persona puede cambiar su situación económica de manera real. No es exageración, es literalmente la información que puede hacer la diferencia entre cobrar lo correcto o seguir cobrando menos de lo que corresponde. También quiero hablarte de un tema que ha generado mucha confusión y que ha sido aprovechado por personas inescrupulosas, los gestores y tramitadores pensionarios. Ante la complejidad de los trámites pensionarios han surgido personas que se ofrecen como intermediarios para realizar gestiones ante el IMS,
el ICS-CSCS-T o el bienestar a cambio de dinero. Algunos son legítimos y hacen un trabajo útil, pero otros son estafadores, que cobran adelantado, que ofrecen resultados que no pueden garantizar y que desaparecen sin haber hecho nada. La regla de oro es muy simple. Ningún trámite pensionario oficial tiene costo. Si alguien te pide dinero para gestionar tu pensión, para actualizar tus datos o para conseguirte un aumento, es una alerta roja muy seria. Los trámites se pueden hacer directamente en las oficinas del IMS, del ISST o de los módulos del bienestar sin pagar nada a ningún intermediario. Esto es especialmente importante en julio porque, como hemos explicado, hay cambios en curso que hacen que mucha gente esté buscando información y ayuda. Y donde hay personas vulnerables buscando ayuda, siempre aparecen quienes quieren aprovecharse de esa vulnerabilidad. Mantente alerta y desconfía de cualquier persona que te pida dinero a cambio de gestiones pensionarias. Hay un último tema que quiero tocar antes de cerrar este video y que tiene que ver con el futuro. México está en un proceso de transición muy importante en materia pensionaria. Los cambios que están ocurriendo en julio de este año son parte de un proceso más largo que busca fortalecer el sistema pensionario para las generaciones que vienen. La reforma de pensiones que comenzó en 2023 y que se está implementando de manera gradual tiene como objetivo que las pensiones futuras sean más altas y más justas que las que se han pagado en décadas anteriores. Pero eso no ocurre solo. Requiere que los trabajadores activos estén atentos a sus cuentas de Afore, que los empleadores cumplan con sus obligaciones de aportación y que el gobierno implemente los cambios de manera correcta. Si tienes hijos o nietos que están trabajando formalmente, transmíteles la importancia de conocer su Aforje, de saber cuánto tienen ahorrado, de verificar que su empleador esté haciendo las aportaciones correctamente. Una persona que a los 30 años empieza a estar atenta a su fondo de pensiones tiene muchas más posibilidades de tener una jubilación digna que una que se entera de todo cuando ya es demasiado tarde para hacer ajustes. En resumen, julio es un mes clave para las pensiones en México por múltiples razones. Se aplican ajustes por inflación, se actualizan padrones, entran en vigor nuevas tasas de aportación y hay ventanas de tiempo para realizar trámites importantes. Si recibes pensión o tienes un familiar que la recibe, este mes no es momento de descansar, es